Sigamos avanzando y ahora hablemos de los roles semánticos. Los roles semánticos, o primero cuando hablamos de semántica, estamos hablando del significado. Y cada palabra o cada entidad tiene un significado que aporta para que tenga la unidad más pequeña, en este caso la cláusula, tenga una estructura, un significado, sea una unidad independiente, la más pequeña de la oración. Pero sin esto no podría, por supuesto, entenderse ninguna palabra. Ahora, cuando hablamos de rol semántico, estamos hablando de aquella función que va a cumplir esta palabra para poder justamente, muchas veces como agente o muchas veces como experimentador, beneficiario, o asociativo según el significado que tenemos en nuestra frase o en nuestra cláusula. Es decir, podemos empezar a buscar a las personas que ejecutan las acciones. Entonces, el rol semántico en este caso tendría que ser de agente. Hagamos algunas pruebas. Por ejemplo, vamos a irnos a cláusula otra vez. Vamos a escribir ahora agente, que es, como hemos dicho aquí, aquel que ejecuta realmente la acción. Y podríamos decirle tal vez que estamos buscando a la mano y que nos diga en qué cláusulas del Nuevo Testamento tenemos a la mano como el agente que la ejecuta en base al verbo. Y por supuesto, ahí tenemos varios ejemplos. Lo que hace tu mano derecha. Sabemos que quien lo hace es la mano derecha. Esto es realmente correcto. Podríamos, de hecho, aumentar, para hacerlo más específico, alguna persona, dos puntos, y luego escribimos discípulos. Yo te recomiendo que no presiones Enter de manera directa, sino veas si está en esta lista y entonces una vez que está, hacemos clic y presionamos Enter, porque si no, puede ser que por hacerlo más rápido has presionado Enter, pero no estaba en la lista y te va a salir cero resultados. Pero no quiere decir que estaba mal, sino que tal vez había un complemento como discípulos, entre comillas o entre paréntesis de Jesús. Tal vez esa era la palabra correcta. Entonces, ten mucho cuidado respecto a la búsqueda. Ahora sí tenemos agente mano, persona discípulos, y entonces tenemos solamente tres cláusulas. Recuerdan las unidades conceptuales más pequeñas. Tenemos sintáctica y gramaticalmente, solamente para repasar, tenemos tres resultados. Y entonces ahora sí se está haciendo referencia o ya nos está diciendo el texto que se está hablando de manera o sigue siendo la mano, el agente, pero están involucrados de una u otra forma los discípulos. Y aunque en este versículo o en esta, vamos a irnos directamente a la cláusula, en esta cláusula no se menciona a los discípulos, sabemos que esto se está dirigiendo a los discípulos. Entonces, realmente están ahí. Podríamos probar, por ejemplo, otro, si queremos hacer agente, tal vez queremos que sea dinero. Entonces, quien ejecuta la acción, tu mina ha ganado, 10 minas, está directamente relacionado al verbo, entonces es la mina, tenemos agente el dinero. Así que por ahí muy interesante lo que se puede hacer. Otro que es importante, igualmente lo vas a tener en el material que estamos dejando de descarga, en los ejemplos, podría ser el beneficiario. Entonces directamente hacemos clic y beneficiario quiere decir que es la entidad en una oración que desempeña el papel de destinatario de una acción. Y por supuesto que es esencial en el rol semántico para comprender el significado de esta cláusula. Entonces, beneficiario podríamos probar como tierra. Presionamos Enter y dice, tenemos dos resultados en las cláusulas para dar paz en la tierra, a favor de la tierra, perfecto. Y esta creo que es mucho más fácil de visualizar. Dice, da vida al mundo. En este caso, la tierra o el mundo es beneficiario y entonces también lo tenemos de esta manera. Otro ejemplo que podemos hacer tiene que ver con el rol semántico, en este caso de asociación, que está definido como asociativo, dos puntos, y podríamos probar. Tal vez en este caso Abraham. Entonces, Abraham, vamos a presionar Enter. Tenemos dos ejemplos. Dice, Abraham tenemos por padre. Entonces, de esta manera, podemos ver cómo esta entidad está acompañando al sujeto de oración, porque el sujeto de oración no es Abraham, es tenemos, o está ahí implícito, tenemos. Entonces somos o nosotros o a quien está escribiendo y entonces también es una referencia a Abraham, se está asociando en esta expresión y es una forma muy sencilla a veces de buscar este tipo, y recuerden, cláusulas pequeñas, buscar estas asociaciones cuando tenemos un sujeto distinto. Ahora podemos ver tal vez otro ejemplo. ¿Qué tal si le decimos Jesucristo, asociativo? Y entonces fíjense muy bien esto. Me dice, estaban crucificados con él, en la idea más pequeña.
Entonces, los que estaban crucificados, está hablando acerca de los ladrones, no es el sujeto Jesucristo, y me dice crucificados, tenemos el verbo y entonces por asociación tenemos con él. Así que, bueno, un ejemplo más interesante que en el cual podemos evaluar este error semántico. Pero también podría ser de contenido. Vamos a borrar todo esto, vamos a escribir contenido, dos puntos, y vamos a hacer la prueba, tal vez escribimos una P y vamos a hacer la prueba tal vez con pez. Una forma, como hemos dicho, primero escribe una letra, deja ahí reposar el mouse y sí, y te va a salir algunas palabras. De hecho, podrías hacer esto. Podríamos tener contenido y decirle, como hemos visto al inicio, cualquier contenido, presionar Enter y tenemos 1390 resultados. Entonces, en todas estas cláusulas se tiene este rol de contenido y bueno, podrías investigarlos o tal vez podemos decirlo, no tiene que tener nada relacionado a contenido y fíjense que tenemos apenas en todo esto. Entonces vamos a decirle en este caso PES de forma específica y tenemos tres resultados. Ahora, observe muy bien, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si es pescado? Entonces tenemos una relación realmente objetiva hacia cierto término, cierta palabra, eso es lo que viene a ser el contenido y en este caso es el pez. Bueno, ejemplos muy pequeñitos, recuerda que puedes ir probando con puedes probar con pan y muchos otros para ver las variaciones y comprender algunas tal vez mucho mejor. Pero hay una que es más sencilla que esta y esa es la de paciente. Igual es un rol semántico. ¿Qué quiere decir el rol semántico de paciente? Quiere decir que es un participante que se somete a la acción o el verbo va a recaer realmente sobre este sujeto, lugar o cosa, de tal forma que va a cambiar su estado al final de tal acción. Por ejemplo, si tenemos el verbo destruir, entonces alguien recibe este verbo y ese va a ser el paciente, porque ya no va a ser el mismo después de la ejecución del verbo. En este caso podríamos probar con Timoteo. Vamos a escribir y tenemos Timoteo. Entonces, tenemos 54 resultados. Y por supuesto, el primero dice tomándole, les circuncidó. Entonces, el que está recibiendo esto es Timoteo. Y por supuesto, va a haber un cambio en su cuerpo. Luego tenemos, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar. Entonces, también hay un cambio. Lo estaban haciendo. Se ejecuta la acción, el verbo, y entonces no pueden hacerlo más. Por eso tenemos el rol, en este caso semántico, de paciente que recibe la acción, o al menos va a ser distinto después de la acción. Puedes probar con monte, con otras palabras que están en los ejemplos. Vayamos tal vez a algunos casos más. Tenemos el rol semántico de experimentador. El experimentador es justamente la entidad que recibe sensorialmente o emocionalmente el estímulo de la acción. Esto es muy sencillito. Por ejemplo, tenemos un caso que todos lo conocemos de Marta y María, y vamos a poner experimentador Marta, sabemos que estaba afanada por muchas cosas, y entonces ahí tenemos, se preocupaba, es realmente lo que estamos buscando, es el experimentador, tiene que ver con el verbo, pero a nivel sensorial o emocional. Luego tenemos consolarlas por su hermano. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo, pero es parte del rol que aporta sentido o significado a una oración. Por eso llamamos los roles semánticos. Y veamos el último antes de pasar luego a nuestra otra parte, pero veamos tal vez de origen. Cuando hablamos de origen, igualmente el rol que se cumple en este caso pues, es siempre acerca de un punto inicial, un punto de referencia. Entonces yo podría escribir, vamos a escribir Galilea, un lugar. Galilea, ahí lo tenemos, hacemos clic acá y entonces revisamos, presionamos Enter y tenemos Jesús vino de Galilea. Entonces, vino es el verbo, pero en este caso el rol semántico que está cumpliendo de Galilea es, por supuesto, de origen. Y tenemos también lo mismo, de Galilea nunca, otra vez sigue siendo acerca del origen. La siguiente parte vamos a ver más ejemplos en esta búsqueda en cláusula con el rol semántico.